En Libertad, con Luis del Pino. (8:48), 7:48 en las Islas Canarias, y momento de empezar con nuestra tertulia de lujo. Don Julio Ariza. A comer. Bueno, alguno ya ha empezado. Alguno ya ha empezado. Tenemos churros encima de la mesa. Porque he hecho unos movimientos faciales que delatan. Bueno, a mi izquierda tengo a un señor que no sabe las reglas de la radio y que hasta que a uno no le presentan no puede abrir la boca. Don Mario Noya. Es verdad. Muy querido de nuestra audiencia. Por cierto, felicidades a mi querida suegra también. Porque son del equipo de reproducción sincronizada ¿Sí? Sí, ¿su suegra y su mujer cumplen años el mismo día? Sí, señor. Eso se llama eficiencia. Eso, señor. Si ahorras fiestas y te ahorras festejos. Don Javier Venegas, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Y don Julio Ariza, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Don Julio, el lunes no pude estar, don Luis. No se preocupe, le hemos puesto dos negativos. Le hemos puesto dos negativos. Y luego le pongo en la solapa la pegatina con la carita triste que les ponen a los niños en el colegio cuando tienen mala nota. A septiembre le mandamos. Septiembre. Está malo y le han esto es la receta que le han prescrito, que es que se ponga ciego de chulo. Don Julio López, ¿nos podría usted poner la pregunta retórica de ayer de Pachi López, que para justificar que van a intentar expulsar del Congreso a los periodistas críticos, pues ayer se hacía en el Congreso la víctima? Escuchemos. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Qué hemos hecho para ser considerado el enemigo a batir por cualquier medio y de cualquier manera? ¿Por qué nos odian tanto? ¿Qué hemos hecho para ser considerado el enemigo a batir por cualquier medio? Supongo que por cualquier medio se refiere a de cualquier manera, porque si lo dice por cualquier medio de comunicación, pues el 99% están a su servicio, porque para eso los pagan ustedes, ¿no? ¿Por qué nos odian tanto? Dice Pachi López. No sé, no me lo explico. Está provocando, ¿no? No es una pregunta, es una provocación. Dice, me lo estás preguntando en serio. Dice, espera, que saco la lista, ¿no? El tío provocando, ¿no? Están jugando a... Bueno, yo creo que para bien o para mal sí que entramos ahora ya en una recta final política en España. Yo creo que es insostenible. Por más que lo digamos, es verdad que es insostenible la situación. Entonces, bueno, pues que Pachi López pues se va a agarrar al victimismo, ya no tienen argumentos. ¿Qué argumentos pueden emplear, no? Si ahora ya incluso deben verlo tan negro que están preparándose para cuando estén fuera, tomando el control de la justicia, haciendo esa reforma que quieren hacer espantosa de la judicatura, de la fiscalía, de la ley de justicia, para dejar a los... No es que entren unos jueces más afines o menos afines, es que es para dejar colocados en la justicia a miembros del partido, ni más ni menos, es decir, miembros encubiertos o descubiertos del partido. Entonces yo creo que ¿qué hemos hecho para que nos odien tanto? Mire, no sé si es el término odiar, habrá quien les odie, ¿no? Pero yo creo que es simplemente el desear que se vayan de cualquier manera, o sea, que se vayan. Incluso yo creo que ya empiezan a querer que se vayan hasta los propios. Algunos de los propios que están dentro están deseando que se vayan. Y yo creo que a este señor le queda muy poquito tiempo. Lo que pasa es que, claro, va a hacerlas de muchos colores porque todavía tiene bastante recorrido, tiene todo el poder. Fijaos, ¿no? ¿Por qué nos odian? Ellos que fueron... han sido el partido más tóxico de la historia de España. Predicaron el odio y condujeron a la guerra civil. Llamaron a la guerra civil, de hecho. Llamaron a la guerra civil. Esto es literal. Llamaron a la guerra civil. Y dieron un golpe de Estado contra la República. Cuando iban a... Uy, si fuera uno. Y cuando iba a desatarse definitivamente la guerra civil, uno de sus dirigentes advirtió: esta va a ser una guerra de exterminio y el que gane no va a tener compasión con el enemigo. Es que esto lo dijeron ellos. Es como entienden la política ahora. Es como entienden la política. Es una política... Es un partido maltratador. Solo puedes relacionarte con él mediante la sumisión
o en los pactos mafiosos con los que detenta el poder. O sea, Y- entonces, perdona, entonces Aznar se refería ayer a esto, cuando hablaba de los extremos, ¿o no? Bueno, fíjate, ¿no? Pero bueno, Porque- por saber, por acotar un poco. No he tenido la ocasión de escuchar al señor Aznar ni de leerlo, pero algo he oído. He visto que el alcalde Almeida ha utilizado exactamente la misma expresión que el Partido Socialista para hablar de Vox, ¿no? Que son la máquina del fango, etcétera. Bueno, la derecha sin remedio, esta famosa de la que hablaba Ricardo de la Cierva, ¿no? Pero fijaos. Eso por la historia, pero en lo que hemos vivido y no nos tienen que contar y no tenemos que leer en libros que pronto serán clandestinos o pedir por debajo del mostrador, ¿no? En las librerías. El partido del Pásalo, el partido que cercó la sede de un partido en el gobierno cuando había 200 muertos calientes aún en las vías del tren, está diciendo que por qué los odiamos. El partido que ha pactado con... Hay una tipeja en el Congreso que trabajó en el diario Egin y ya os digo yo que no era revisando teletipos. Y Egin era esa basura que no se imprimía con tinta sino con sangre, como decía Martín Prieto, y en el que pusieron esa portada asquerosa de Ortega vuelve a la cárcel cuando lo liberaron. Y bueno, hoy he recuperado varias portaditas más del diario Egin en Twitter. En una de ellas se ve a Mercè Purua entrevistando, comillas, a jefes de ETA. En otra sale una portada de Egin donde dice ETA descubre un topo y ponen la cara del tipo bien visible cuando ETA asesinaba a decenas de personas al año. Otra, ETA constata la falta de voluntad en el gobierno español. ETA constata la falta de voluntad en el gobierno español. Y una más, esta, no sé si es de Diario 16, donde pone director de Egin, 2 puntos. ETA es nuestra segunda pierna. Pachi López, ¿va en serio que estás preguntando que por qué provocáis lo que provocáis en los españoles de bien? ¿Cómo te caló la matriarca de los Pagaza? ¿Cómo te caló? ¿Cómo sabía lo que nos ibas a traer? Sin vergüenza. Y ahí estáis. Y ahí estamos. Y no nos vamos a quitar. No nos vamos a quitar, que hay gente que se quita de en medio porque dice, tengamos la fiesta en paz, que si no se va a estropear la convivencia. Pues mira, que se estropee entonces. Porque si para que haya convivencia tenemos que tragar con lo que no se puede tragar... Don Mario, pero es que además de lo que usted estaba comentando, que es una especie muy resumida de un devenir histórico de largo plazo, está ¿por qué les odiamos? Quizá por aquello de si necesitan ayuda que la pidan. ¿Qué? Cosas así, es decir, quizá porque ha habido el gran apagón de la historia de España, un hito insólito, y nadie daba la cara. Estuvimos esperando 6 horas a que compareciera el presidente del gobierno en una situación de emergencia nacional, que yo creo que solo es equiparable con una invasión o con algún tipo de catástrofe de dimensiones apocalípticas. ¿Por qué les odiamos? ¿Por qué? Porque quizá ellos están ganando, o sea, recaudando más que nunca y gastando más que nunca y endeudando más que nunca y al mismo tiempo haciendo algo que la gente no sabe, que es que aquellas personas que están, ellos que venden el salario mínimo interprofesional porque nos quieren mucho y quieren mucho a los pobres, nos han establecido un sistema de recaudación que si quieres salir del salario mínimo interprofesional no puedes, porque ellos se encargan de que cada 100 euros que te pongan por encima de un empleador te cobren más del 100% de impuestos de ese incremento, de tal manera que al trabajador le dicen, te voy a subir 200 euros, no lo hagas, le va a tener que decir el trabajador, porque voy a ganar 40 euros menos que ahora. Entonces, es decir, que tributan al 100% las personas que menos, con ingresos laborales más bajos, en cuanto salen, digamos, de la zona esa de la cutreída absoluta. Entonces, ¿por qué les vamos a odiar? Pues yo qué sé, porque nos han impuesto una transición energética que viene de arriba, viene del otro lado, pero lo han hecho con un especial entusiasmo, y yo no sé hasta qué punto si viene de arriba o ellos son agentes especialmente designados para llevarla a cabo. Hombre, cuando ves los consejos de administración de las empresas que se están forrando con esto, se te van las dudas.
Bueno, yo inmediatamente. comparto con el marqués de Beccaria lo de odia al delito y compadece al delincuente, ¿no? Yo no les odio a ellos, porque creo que no saben lo que hacen muchos de ellos. Pero sí odio las cosas que hacen porque son acciones profundamente injustas. Y sí que odio la injusticia. Me ha rebelado desde que soy muy pequeño, desde que iba al colegio, me rebelaba contra el matonismo, contra la injusticia, contra la búsqueda constante de imponer y en vez de proponer y de humillar y acabar con la libertad de las gentes, acabar con su dignidad. Nunca lo he soportado. Y ahora sigo sin soportarlo. Y esta gente cuando promueve el aborto, mata la vida. Y yo odio la injusticia de no permitirle a un ser humano acabar, proyectar desde su nacimiento, desde su concepción, su vida hasta el final, hasta su muerte natural, porque es uno de los actos más rotunda y profundamente injustos que se pueden cometer. Acabar con la vida de un ser humano que ya vive, que ya está en el mundo y que solo hace falta que le dejes, que no lo mates para que tire para adelante. Porque esta gente es profundamente injusta con los que más trabajan, con los más inocentes, con los más débiles. Esta gente exhibiendo una aparente generosidad con los trabajadores, con cosas como las 37 horas, hace que los que dedican no 37, ni 40, ni 50, sino 60 horas a la semana porque son autónomos para poder salir adelante, estén todavía más compelidos a trabajar más porque hay que repartir entre más y con menos trabajo de los otros. Esta gente es profunda y radicalmente injusta con los niños, con los jóvenes, a los que llevan por tortuosas veredas de maldad y de autodestrucción a partir de que son muy pequeños, permitiendo que sean manipulados por gentes que no tienen el más mínimo sentido de la responsabilidad y que son verdaderos criminales. Es decir, todas esas injusticias, junto con la coerción completa de un montón de libertades para muchísimos ciudadanos, a mí me revientan, yo las odio. Todas esas cosas las odio. Pero mire, don Julio, yo entiendo, por ejemplo, cuando te dicen las ideas son odiosas, no las personas. No, perdón, la idea a mí en sí no me causa estragos. El que causa estragos es el individuo que decide ejecutar. Pero yo no hablo de ideas, sino de acciones. Pero luego, por ejemplo, mire, don Julio, odio. Es una palabra que es muy dura y que es un rechazo. Y que la asociamos con una fobia o con la saña, con rechazo. Decir... Claro, pero tú vas rechazo. y dices antipatía y aversión, dice la Academia, hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Yo es que deseo el mal del PSOE. Y de hecho, eso creo que no me hace ser mala persona, sino un español de bien. No, tú lo que deseas es el bien de España. Claro, yo deseo el mal del PSOE, lo digo de verdad. Poniéndolo por positivo es desear el bien, o sea, las ideas correctas, ¿no? Es decir, Claro, no, y ojalá, porque ¿sabéis lo que nos pasa en términos humanos? Algo te pide que quien ha hecho tanto daño diga, perdón, lo siento, que él mismo se dé cuenta de que ha cometido una fechoría y que haga un acto de contrición. Pero es que eso no está en tu mano. Y eso a veces es como fiar demasiado. A mí había una imagen demoledora de, creo que es María San Gil mirando a Chapote. Y tú miras como para decir, te voy a sostener la mirada a ver si agachas la cabeza. O a ver si... hay como un mensaje humano. Y lo peor es cuando ves que el otro... Se reafirma en que... Y da gracias de que no te maté a ti también. Si pudiera, te mataría. Hay una anécdota ahí que contaba mi querido Carlos Alberto Montaner, yo no sé si era Jacobo Timerman, alguno de los grandes periodistas argentinos perseguidos en la época de las juntas militares. Y que cuenta que está en el psicoanalista o en el psiquiatra diciéndole, oye, sobrevivido, ha habido ahí una ley de punto final, como me encuentro un torturador por la calle, ¿qué hago? Y le dijo la psiquiatra, te plantas delante de él y lo único que le dices es, aquí estoy. Fíjate qué bien puede quedar eso,
En un caso, en la novela Patria de Aramburu hay algo parecido al final. Se encuentran las dos amigas separadas por la vida y se funden en un abrazo. Qué bonito, ojalá. El problema es lo que pasa en el 99% de los casos, que es que este señor se encontró efectivamente al torturador y le dijo, aquí estoy. Y el otro le dijo, pues la próxima vez procuraré que no. Mientras eso pasa, vamos a hacer lo posible porque los malos no tengan el poder. Pero a mí, si me permite, me gustaría llevar el terreno... No le permito nada porque tenemos que ir a la pausa publicitaria, pero yo lo digo, seré mala persona, seré lo que sea, pero yo odio a los malos. Odio al que hace daño a los demás. Odio al que viola a mujeres, al que mata niños en nombre de no sé qué patria o no sé qué mierdas. Odio a los malos, no solo sus acciones. Sé que eso me convierte en peor persona que usted, don Julio, pero no lo puedo evitar. No sé usted así, yo nunca diría eso. No, depende, porque yo creo que el odio solo es... que le he dicho a don Javier Venegas que no le daba la palabra. Yo no odio. Tenemos que ir a pausa publicitaria y nos vamos a hablar de otros temas. 9 y 7 minutos, 8 y 7 minutos en las Islas Canarias, y ayer pues Aznar y Felipe González a la limón declaraban que hay que recuperar la centralidad, huir de los extremos. Yo no doy crédito, es decir, Aznar y Felipe González, el que le reprochaba a Felipe González lo de los GAL, la corrupción terrible, el que no fue ni siquiera al hospital a ver a Aznar después de que ETA intentara atentar contra Aznar, ahora juntitos de la mano denunciando que hay unos extremos y que hay que recuperar la centralidad. Bueno, a mí me parece de un indignante ese discurso impostor, porque tratan de situar al mismo nivel a los que pegan tiros en la nuca con los que se quejan de que alguien pegue tiros en la nuca, a los que dan golpes de Estado con los que combaten a los que dan golpes de Estado. Entre los asesinos y golpistas y los del otro extremo, Aznar y González están en el medio. ¿Cuál es la mitad de un golpe de Estado? ¿Medio golpe de Estado? O sea, es que me parece increíble. Que usted medio golpe, no me sea usted extremista. Sí. Mira, yo es que con Aznar tengo una cosa, ¿cómo se llamaba? Como decían les Lutiers, habían unas ovejas que hacían be y otras que hacían me y eran ambivalentes. Pues tengo sentimientos ambivalentes con Aznar, porque por una parte nos salvó de Felipe, es verdad, y por otra parte nos dejó el peor legado político que hemos tenido en la historia, en la democracia, la que yo he conocido. El señor Aznar fue incapaz de gestionar la crisis del 11M, y el señor Aznar además tuvo rictus tan autócratas como los que ha tenido el gobierno de Zapatero o el de Sánchez. Si el gobierno de Sánchez ha tomado el control de Telefónica, entre otras cosas ha sido posible porque Aznar tomó el control de Telefónica, por ejemplo, o tomó el control de Repsol, o tomó el control de compañías que estaban perfectamente gestionadas y que eran muy útiles para la sociedad española, como el BBV, al que después le hizo tanto daño. El señor Aznar se dedica ahora a los negocios, gana mucho dinero. Es además consejero del señor Murdoch, que es uno de los grandes, digamos, propietarios de los grupos de comunicación en el mundo, uno de los más influyentes, por ejemplo, propietario de la Fox o propietario del Wall Street Journal. Y el señor Aznar figura en ese Consejo de Administración, además creo, en una posición importante, puesto que debe ser el responsable del Comité o de Recursos Humanos o de Auditoría, no recuerdo bien de cuál de los dos. Tiene unos intereses económicos muy concretos con una de las tabaqueras más grandes del mundo y, por tanto, oye, tiene todo el derecho, se dedica a los negocios, lo hace legalmente y bueno, gana muchísimo dinero. Yo le pido, por favor, que se calle, porque hace un daño enorme a la buena gente de este país, porque hay mucha gente que para los que la bandera de Aznar es una bandera respetable, porque, insisto, hizo cosas como echar al Partido Socialista del poder,
pero ahora está haciendo cosas muy terribles y está siendo profundamente injusto, además. Yo le he pedido a Aznar esta mañana lo que él pedía a Felipe González. Váyase, señor Aznar. Y además decirlo delante Lo que de pedía Felipe. Juan Carlos. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Cuando está Felipe delante, yo creo que lo único que uno puede hacer es decirle, y usted también, ¿por qué no se calla? Pero vamos a ver, que usted fue a la cárcel a despedir a su ministro, a Barrianuevo y a Vera. Es decir, que usted encargó la muerte de inocentes. Además, con elementos del propio Estado, usted practicó el terrorismo de Estado. O sea, no es que corrompiera al Banco de España, al BOE, a la Cruz Roja, a la Fundación de los Huérfanos de la Guardia Civil. O sea, no es que corrompiera prácticamente todo el sistema. No es que absorbiera el poder en todas las instituciones del país, incluidas las judiciales. Es que se cargó hasta, vamos, no dejó un jarrón encima de la mesa el señor González. O sea, fue un disparate, empezando por la expropiación de Rumasa. Bueno, empezando por la ley del Consejo General del Gobierno en 1985. Ese es el gran torpedo en la línea de flotación de una Constitución titubeante, que siempre ha sido bastante titubeante, no vamos a engañarnos, pero bueno, que como toda cosa titubeante tenía remedio si se hacía lo correcto. Pero claro, es lo que llegaron es, primero, lo que dijeron, con sobre pretexto de los jueces franquistas vamos a cargarnos la independencia judicial. Pero me gustaría decir algo, un momento. Me gustaría decir, es decir, yo no sé si los extremos, yo no creo tampoco ese relativismo como ha ocurrido a veces con esta guerra de Ucrania y tal. No todos son buenos ni todos son malos. Yo creo que hay una distinción mucho más elemental que nos ayuda y que debería ser el eje fundamental. Distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Caer ese relativismo es muy sencillo, hacerla envolvente y salir diciendo, mira, vamos a ver si esto es verdad o esto es mentira. Entonces ya que sea el hombre bueno o malo, todos seamos malos, regulares, pues mire, a mí eso me importa poco. Quiero decir con esto, lo que es verdad y lo que es mentira. Yo creo que Aznar, y tanto Aznar como Felipe González, yo no voy a hacer ahora un juicio sumarísimo de ellos, pero evidentemente ellos han sido parte de un problema, de un modelo político que no sé, en ninguno de los dos hicieron aquello que era importante hacer en su momento. Por ejemplo, Aznar pudo revertir la reforma de Felipe González, que se cargaba la separación de poderes. Es decir, si no solo no lo hizo, sino que abundaron en ello, ¿no? Es decir, abundaron en ese control y ese pasteleo, porque es muy interesante controlar la justicia. Yo creo que Felipe González más todavía. Entonces, que hablen ahora de si extremos, centros o lo que sea, mire, nos habéis llevado a una situación en la que por fuerza tenía que llegar lo que está llegando. Porque en su momento no tuvisteis, voy a decirlo así, claro, las pelotas de hacer lo que deberíais haber hecho. ¿Por qué no os interesaba? Porque teníais miedo, porque hicisteis un cálculo político, porque ¿por qué me voy a meter en lío si me va bien? ¿Por qué voy a levantar alguna ampolla por aquí o por allá o buscarme enemigos? No voy a meterme en este problema. Entonces, lo que han conseguido entre todos, y aquí el maestro, ya el monstruo, es el que está actualmente, ¿no? Que es este señor, este personaje se llama Sánchez, apellida Sánchez. Lo que nos han hecho ha sido una cosa muy brutal a los españoles, que es lo que nos polariza ahora mismo, y lo que debería polarizarnos de verdad. Que nos han llevado una Constitución que más o menos iba de la ley a la ley, con sus defectos graves, si queremos, y nos han impuesto una transición que no va de la ley a la ley, sino de la ley a la impunidad. Es un sistema político que va a la impunidad, claro, por supuesto, de quienes corresponde, no del común. Entonces yo creo que eso deberían callarse los dos, porque hablar de radicalismos extremos, pues mire, la situación en España es una situación extremadamente delicada, con situaciones muy muy graves, con un país empobrecido, digan lo que digan, y un país cada vez más irritado, digan lo que digan. Claro. Mirad, ¿qué sucede aquí? Cuando se pone la gente en modo estupendo o estadista, tienes más crédito si te das el primer golpe en el pecho tú. Y dices... Si lo dices en activo. No, primero. Y si no has contribuido a envenenar la política española. Que el primero que le metió veneno
a la política española en el régimen del 78 fue el PSOE de Felipe González. Es que fueron ellos los que introdujeron el veneno político, las barbaridades que decían de la UCD, etcétera, las salvajadas y las campañas contra el PP recién refundado y el partido de los asesinos de García Lorca y tal, a ver quién decía esas salvajadas y bajo qué férula, ¿no? Entonces, si Felipe González dijera: yo soy responsable de buena parte de lo que está sucediendo ahora, Pedro Sánchez no se explica sin mí. Y la verdad es que pido perdón. ¿Quieres ser estadista? Di esto. Y voy y te aplaudo. Aznar, que ahí ha dado don Julio una clave, ¿no? El 11M fue garrafalmente gestionado y encima sucedió esto. Acordaos, una de las frases célebres de Aznar a cuenta del 11M fue que no se perpetró ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas. Vale, bueno, habla, macho. No vengas con con acertijos, sobre todo si tu primer gobierno tiene designación real en cargos sensibles y no desclasificas papeles de la inteligencia española que podían ser muy sensibles. Es decir, si tú mismo estás diciendo que España tiene un problema de cloacas tan salvaje como que hay 200 muertos que te han sacado del poder y no dices qué ha pasado, te callas. Te callas. Pero si no, dices: oiga, y yo soy responsable también de la deriva que hay en Cataluña, soy tremendamente responsable de esa deriva porque fui el primero en laminar una opción, una alternativa de poder real en Cataluña, etcétera. Si vas con eso, adelante. Y si haces esta reflexión, o podían hacer esta otra reflexión, yo empiezo a decir de Vox lo mismo que decían de mí. A lo mejor me lo tengo que hacer mirar. ¿O quién tenía razón? ¿El PSOE en aquel momento cuando te criminalizaba? ¿Cómo va esto? Explicándolo muy fácilmente. Porque os están diciendo exactamente lo mismo. Y vosotros estáis diciendo ahora lo mismo. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿El PSOE de la cloaca o tú cuando te plantabas contra el PSOE de la cloaca? Es que eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y los extremos... Yo recuerdo lo cité el otro día en Colón, un pasaje de Barry Goldwater, que es un político muy desconocido de Estados Unidos, pero en Estados Unidos fue crucial porque fue el que preparó el camino al advenimiento de Ronald Reagan. Fue un político muy libertario para los estándares del mundo progre y tal, y cosechó estrepitosas derrotas, pero fue el que preparó el camino para las estrepitosas victorias de Reagan. Y este señor decía: a la hora de defender la libertad, el extremismo no es ningún vicio. Y dejadme que os recuerde que a la hora de defender la libertad, la moderación no es ninguna virtud. Si estáis diciendo, y lo está diciendo tu partido, presidente Aznar, que este gobierno está fundado en la corrupción, es que lo han dicho así. Está fundada en la corrupción. No hay peor corrupción que pactar con unos tipos que quieren dar un golpe de Estado en España. Y provocar una guerra civil, siempre se nos olvida esta coletilla, y provocar una guerra civil, porque en Cataluña iba a haber media Cataluña que no se iba a dejar convertir en extranjera, ¿vale? Si estamos en manos de estos, ¿qué hay que hacer? No extremarse. No, pero Javier Venegas ha tocado, desde mi punto de vista, como tú, Mario, el nervio del asunto. Es que la cuestión es que ¿dónde están los extremos? Lo que me decía Luis esta mañana, los extremos no son nada. Y el centro de los extremos menos si no sabes cuáles son los extremos o si cambias los extremos de sitio. Es decir, el problema, lo decía Javier ahora, es el bien y el mal, o si es verdad o es mentira. Claro. Aznar nunca se ha planteado eso, porque para Aznar existían armas de destrucción masiva que le permitían ser un bobo paleto y además vanidoso, poniendo las piernas encima de la mesa del presidente de los Estados Unidos, pero a cambio
arrinconar completamente la verdad del asunto. Es decir, es que nunca hubo armas de destrucción masiva, y la operación de Irak se ha demostrado con el paso de los años que ha sido un verdadero desastre. Un verdadero desastre. El señor Aznar, en el tema del 11M, lo único que podría hacer es meterse en su casa y ya no salir. Porque el señor Aznar fue capaz, primero, de nombrar él de forma unilateral a su sustituto en el partido, no permitir una elección democrática del candidato. Pero es que además ocultó a los españoles la verdad de lo que ya sabía, cuando ya sabía que no era ETA el que había hecho, por lo menos, el que había realizado los atentados. Una cosa, don Julio. Para mí lo más grave de Aznar, que son muchas cosas, sería no haber entendido que o el Partido Popular, con su presidencia, se convertía, y él tenía el poder para hacerlo, en un verdadero partido de representación, en el que de verdad pudieran estar conservadores, liberales, tal, y no lo hizo. Sabía que esto no acabaría bien. Él, por fuerza, si no es yo creo, no le considero tan ignorante como para saber que si un partido va por la deriva aquí, le ha matado, el PP ya con él, no puede ser tan ignorante como no para entender que no hizo lo que Aznar hacer en es que y dejó a un heredero como diciendo, después de mí no hubo nada. Le ha matado la vanidad y la soberbia siempre. Es decir, es que es profundamente paleto y profundamente vanidoso. Es decir, yo creo que él se ve en el espejo hablando y ve a Churchill, y en realidad es un tío realmente con una visión tan baja, tan pegada al suelo, tan mediocre, que a mí me ha asombrado siempre. No ha tenido un ápice nunca de humildad, de lucidez, de generosidad. Es un tipo verdaderamente... Yo creo, pues mira, hay una madre del cordero. Yo creo que Aznar fue muy bueno analizando los males de España, y el problema es que le faltó temple para seguir adelante con lo que él consideraba que era la solución. Por ejemplo, en lo de Irak, ahí el problema fue quedarte en el medio para que encima te disparen. Porque eras como el elemento más débil. Ojo, que la jugada que hizo Aznar ahí fue muy inteligente. Y a Europa le podía haber ido muy bien así, porque era, voy a romper el eje franco-alemán, aquí Europa tiene una serie de países que les pueden servir de contrapeso, y voy a ser el interlocutor de Estados Unidos en Europa. Ojo, que esa jugada era muy buena. Pero para eso necesitas tener los arrestos necesarios para aguantar la posición. Para aguantar la posición, te venga lo que te venga. Mario, estás de broma. Ya, pero es decir, de verdad, existiendo Alemania, Gran Bretaña y Francia, ¿alguien puede plantearse en su sano juicio ser el interlocutor de Europa con Estados Unidos? O sea, estás de coña. Lo que pasa es que Estados Unidos Julio, pregúntele a Meloni, claro, Julio, no. ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Pero ¿cómo está Alemania en este momento? ¿Y dónde está Gran Bretaña, que en ese momento era la Unión Europea y no es la Unión Europea? España estaba por favor, con un tal Tony Blair que tenía en Aznar un referente también. Ojo, que lo tiró bien. El problema es que no siguió hacia adelante. Igual que si tú lees los libros de José María Aznar, que hay algunos que están muy bien escritos porque no los escribe él. Pero no, es que éramos tiempos distintos. Pero incluso en la cuestión catalana, si veis las cosas que decía, o en la cuestión mediática, en todo, dices, muy bien. El problema es que no se siguió. ¿Sabéis qué ha sucedido? En la cuestión catalana, Mario. Cuando claro. Por eso la cuestión catalana, cuando llega al poder impidiendo que el defensor del pueblo presentara un recurso de constitucionalidad a la ley de normalización lingüística. Por eso digo... Si fue cuando sacó a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña, cuando entregó las competencias de los puertos, cuando desarmó al PP catalán, cuando dejó al PP catalán como un traidor a sus propios electores. Es que pasó otra. Él pensaba, por otro lado, que... la cuestión catalana, yo creo que tenía ahí dos ideas. Una, que le pudiera pedir mantenerse en el poder. Bueno, eso, claro, la única idea que lo tenía. Que le pedía al cuerpo, y otra, decir, voy a ser aquí el de la jugada maestra y por fin voy a integrar el catalanismo. Acordaos, yo recuerdo titulares del ABC de aquella época donde nos presentaban a Trias de Bes como nuevo Cambó. El que se fue, ¿os acordáis? Cuando se fue Trias de Bes al PP. A Transmediterránea. Y se llevó los cuadros. Y dijeron, esto ya está, vamos a hacer
aquí la integración de Cataluña en España, chico, que no, que por ahí no se iba, y lo estáis viendo, que no se iba. Nunca he entendido que la burguesía o los señores del dinero de Cataluña aborrecían al Partido Popular. Y que se pensaba Lo que el aborrecían encaje de toda- Cataluña pasaba por el encaje de Navarra. No. Y querían hacer con Unión lo que se hizo con Unión del Pueblo Navarro en Navarra, que pues muy bien, pues mira cómo estamos en Cataluña. Por cierto, mira cómo estamos en Navarra también. A ver, que No, pero hay a que ver, entender una cosa. Yo creo que en Cataluña, en Cataluña había que entender que es que por alguna extraña razón o enfermedad hay una parte muy importante de la población, entre ellas la burguesía catalana, que no quiere la derecha española, que consideran derecha española, y no van a votar. No hay más que ver que está ella ahí gobernando. Es decir, han vuelto a votar, es decir, a los mismos que de alguna manera les están, digan lo que digan, expoliando, porque el dinero que va a Cataluña no acaba en los bolsillos de los catalanes, acaba repartido entre los que controlan el bacalao, reparten el bacalao. Entonces, y siguen votando. Es decir, hay una cuestión fundamental. Yo creo que yo juzgar andar a todo lo pasado me da igual. O sea, es decir, a mí lo que me interesa son los resultados. Y lo que me importa. juzgamos lo que dijo Es que ayer. es el problema- Juzgamos ese lo que es el dijo problema, ayer, que Javier, está claro. deslegitimando Sí, no, pero yo- a opciones políticas mucho más honradas, con mucha más visión Sí, de pero si futuro, yo no me mucho refiero a más eso, serias don y Julio. mucho más vinculadas a la verdad que la que él defiende. Pero yo no me refiero a eso, no refiero a las declaraciones que son inoportunas y que además son injustas y que además son cortas de vista. Es decir, España es un país radicalizado, te guste o no, porque es un país que ahora mismo, al margen de los discursos que pueda dar cada político, que debe ser también muy responsable y muy medido con lo que diga, España es un país que por fuerza está radicalizado, y radical es, según la RAE, es un hombre extremadamente defensor de la libertad, o sea que tampoco es algo peligroso, o sea, peligroso, malo. Entonces, y es un país radicalizado por fuerza, porque a la fuerza ahorcan. Es decir, es que el vademecum de España de los últimos 20, no decir 40 años, y 20 especialmente, ha sido terrorífico, terrible. Es decir, es un vademecum Mira, espantoso. y Es decir, sabéis- es un vademecum de marcha atrás. De hecho, es que vamos camino de una dictadura no declarada. Seguro de Luis, yo tengo una cosa importantísima que decir, usted verá. Usted tiene cosas importantísimas que decir. Lo dice porque le acabo de hacer el gesto de vamos a publicidad. Pues si usted tiene cosas importantísimas que decir, estoy seguro de que no se le van a olvidar en No sé estos si 2 podremos minutos. esperar tanto. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Leo ahora una noticia de que la Generalidad de Cataluña acaba de ordenar, en protesta por los sucesos de Gaza, acaba de ordenar el cierre de su embajada catalana en Tel Aviv. Por Dios, o sea, es que cada día encuentro más cosas que agradecerle a Israel. Gracias, Diosito. Perdona, pero manteniendo el sueldo a los que están allí, ¿eh? Ah, sí, me cago en la Claro. leche. Esto la pinta, ¿no? No, te lo digo para que lo sepas. O sea, Vale. aquí no nos vamos a ahorrar ni un pavo. Hombre, sí, por lo menos en luz, ¿no? Y papel. Bueno, No, no papel, creas, no, lo dejarán O sea, encendido. lo robarán igual. Sí, exacto. Jolines, que hago a fiestas. Nada. Son lo que peor llevo yo en esta vida son los revolucionarios por cuenta ajena, que me parecen profundamente repulsivos y repugnantes. Todos estos que hacen Se poses. están dispuestos a combatir a Israel derramando hasta la última gota de sangre Sí. de los palestinos. Y eso es. Y De las, los ucranianos. y las legiones de hijos de Goebbels que hay en los medios españoles. Qué gentuza, qué basura de gente, de verdad. Pero, por ejemplo, mirad, hay voy a retuitearlo ahora. Había una gente diciendo, mientras actuaba Israel, nosotros nos poníamos de espaldas. Israel, genocida. Y aparecen unas jóvenes en un festival, ¿no? Viendo el Festival de Eurovisión en una campa. Y yo le he superpuesto a ese mensaje lo que sucedió en el Nova Festival con gente de la misma extracción sociológica que estos que son revolucionarios dando la espalda. Lo que pasó en el Nova Festival, un festival de la paz, donde ya os digo yo que gente de derecha sabría muy poquita, y lo que hicieron ahí los tipos a los que se está defendiendo por acción u omisión. No quiero ni contar lo que pienso de la ministra que ese mismo día publicó una fotografía de un apuesto palestino con una onda
lanzándola, ¿no? Se supone contra el ocupante israelí y hablando de lo que son las resistencias. Esta ministra, Sira Rego, tiene familia palestina, pero no he conseguido averiguar por qué ella y la madre viven aquí y el padre y los hermanos en Palestina. No lo he conseguido averiguar. Sería muy interesante conocer esa historia bien de cerca, ¿no? En Israel, Tel Aviv, por ejemplo, los tel avivis son tipos que han mirado con fascinación a Barcelona, porque consideran que son ciudades hermanas en muchas cosas, espíritu festivo, y las maneras de generar belleza en entornos que no pueden, a lo mejor no son los más propicios, etcétera. Y en un primer momento yo creo que se llevaron un shock fuerte, porque es como ves que te está pegando un bofetón un hermano, y ahora ya creo que también están aprendiendo que Barcelona ya no es lo que era, y que hay ciertos amigos que es mejor que no lo sean. Es que Barcelona se ha echado. O sea, que Barcelona, la evolución de Barcelona es como una película Blade Runner. Es que a mí, es decir, yo lo veo como Blade Runner, ¿no? Cataluña en general, y además, decir, mira, yo... Ir y venir, y con el tiempo Por ejemplo, lo vas viendo, y es una degradación espantosa. Sin más, dos noticias de hoy mismo, de la degradación de Barcelona. Hay una que me parece escandalosa: batalla campal entre pandilleros, 16 detenidos, 7 de ellos menores y requisados bates, machetes y cinturones. Esto acaba de pasar en un barrio de Barcelona que se llama Parla. Claro, sí. Y esta mañana, detenido un mena argelino procedente de Canarias del centro de menores de Batán, que como todo el mundo sabe está también en Barcelona, tras noquear a un vigilante, morder a otro, amenazar con quemar el edificio y violar a las educadoras. Barcelona está mal, fatal, pero es que en Madrid vamos por el mismo Ojo, camino, eso es. Y yo... Es una serie como de una película de zombies, ¿no? Van mordiendo, se va contagiando, hay que van tener, convirtiendo en sí, nuevos zombies, hay ¿no? que tener mucho cuidado. Eso es algo que llevo advirtiendo mucho tiempo, porque en micrófonos, porque precisamente como se ha propuesto muchas veces Madrid como un modelo alternativo a Barcelona y Madrid comunidad a Cataluña, ojo con dormirse en los laureles y ojo con pensar que a ti no te va a pasar porque eres especial o eres más simpático o eres más gracioso. Ojo, porque además aquí hay temas que te trascienden y hay malos que tienen una capacidad de hacerte muchísimo daño infinita. Por ejemplo, todo si no le pones tú remedio. Es decir, tienes el tú control, la seguridad no la tienes en tus manos. No tienes el control, no tienes el control de la seguridad ni mucho menos. Tienes una policía municipal muy limitadita. No tienes policía autonómica. De hecho, no puedes ni combatir las drogas. Con lo cual, una potestad el discurso de que vengan, pues es suicida, porque entonces se te llenan las canillas de Madrid de pandilleros, de atracos, de menas. Yo siempre lo voy a decir. Y yo el otro día estaba hablando con un buen amigo sobre el tema de la inmigración irregular, inmigración regular y tal. Tenemos un problema es un problema de fondo de reconocer dónde nos encontramos. Lo primero que la gente no sabe es que emigrar regularmente a España, teniendo una formación y veniendo ya, digamos, formadito de casa y que no te cueste dinero, es una tarea a veces imposible. Es maravilloso ver cómo la política o los políticos, los legisladores en España, convierten la inmigración regular en una rara avis, casi como intencionadamente, diciendo, yo tengo amigos que han tenido que hacer un periplo viniendo aquí con intención de venir a trabajar, con opciones de trabajo, formados, educados, no les iba a costar nada, venían ya hechos de casa y han tenido que hacer un periplo verdaderamente alucinante para poder entrar finalmente de forma legal en España. Es decir, han tenido que entrar por Italia, en Italia no sé qué, esperar 2 años, luego llegar aquí, es decir, y esa gente, o por ejemplo, necesitamos cantidad de enfermeros, médicos y cosas así porque nos envejecemos y no tenemos.
No, se nos van. Se nos va. Pero no, es que es más sangrante eso. Los Es que formamos formamos médicos nosotros muy se van a buenos y se van Alemania porque no pagamos. y a Gran Bretaña. Pero bueno, quiero decir, ese es otro problema, que esto se enreda mucho. Pero quiero decir, y entonces empezamos con las convalidaciones y con no sé qué, decir, convalidar algo. Oiga, mire, no puede haber un concierto en general supervisado entre universidades hispanoamericanas y españolas para que una persona que viene aquí, que ha estudiado medicina en Buenos Aires y lleva ejerciendo 15 años y decide venir a España porque le da la gana. Es decir, y no puedes estar ahí vamos a ver si lo convalidamos y cuántos años pasa intentando convalidar. Es decir, es una falta de voluntad. Y luego, claro, mientras saboteas, digamos, el discurrir lógico que sería de venir personas con capacidades que quieren venir aquí y nosotros las necesitamos, que sería lo normal, mientras te cargas eso, lo que haces es viva la inmigración irregular. Es decir, ¿alguien me lo puede explicar? Es que además, ojo, porque... Un momento, Sí, ahora no le sé, doy la no sé, palabra, no sé, pero no sé. hoy es que tiene usted cara de interrumpible. Tengo que hacer una mención. Las clínicas Santo Domingo, Bayana Baloy, le ofrecen una amplia gama de servicios en odontología, en medicina estética y en nutrición, desde una simple limpieza dental hasta avanzados tratamientos de implantología, pasando por neuromoduladores y rejuvenecimiento facial, además de soluciones como los balones gástricos en su unidad de nutrición. Y lo mejor de todo, ¿saben qué es? Pues que la primera consulta es gratuita. No pierdan la oportunidad de obtener un presupuesto sin compromiso. Contacten con el 648 13 81 63 o acérquense a la clínica que está ubicada en la calle Embajadores 181, local 3. Además, si presentan ustedes su carné de socio del Club de Amigos del Toro TV, pues disfrutarán de un 10% de descuento en su tratamiento. Clínica Santo Domingo, Bayana Baloy, su centro de confianza para su salud y bienestar. Le esperan. Y ahora sí, don Mario, ya puede usted explayarse. No, déjame permitir. Sí, a todo el mundo. ¿Quiere? Por favor, don Mario. Mira, nos dice una seguidora que se llama Pilar. Bueno, no sé si se llama Pilar o Marta, porque pone dos nombres. No se preocupe, don Mario, no, ya que nos esperamos hasta que diga esas cosas interesantísimas. He llegado. Qué bien. No, ¿Por qué utilizas ese fijaos. Yo no voy a esperar. La derecha en general tiene que hacer ciertas reflexiones porque se supone que había llegado su mundo, que es el posterior al 89, y que todo iba a ir bien. Se había acabado la historia, etcétera. Bueno, pues ha habido cosas que no han ido bien. Pues no se acabó hoy. Y encima, eso es, no se ha acabado la historia. Al revés, acelerado. Y dos, ciertas cosas que creías que iban a ser todo beneficios no son todo beneficios, y luego ciertas herramientas que te iban a servir para combatir al poder han servido para afianzar al poder. Por ejemplo, las nuevas tecnologías al servicio del poder para que hagan cosas que el poder ahora no puede. La censura, ahora quiere censurar a alguien, pues no puede, pueden meter en la cárcel a un tipo por censurar así. ¿Puede censurarte Google? ¿Puede censurarte las redes sociales? Por supuesto. Fijaos qué bien todo esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos una derecha mainstream, ¿no? Aznar, Macri, que tienen que ver que algo ha ido mal. Y lejos de ver que algo ha ido mal, están cargando contra los que ya ven que algo ha ido mal y que toca rectificar o que toca volver a analizar situaciones porque por ahí no se va. Aznar, por ejemplo, dijo que iba a votar a Biden. Votaba a Clinton. Su partido también era súper prodemócrata, etcétera. Es decir, era Hombre, pues, lo que suele pasar con ese tipo de derechas. trabaja para Murdoch. En España en tu país eres de derechas y fuera eres progre, o eres de izquierdas, o qué peligro tiene la derecha. Chicos, habrá que afinar ahí un poquito más. Bueno, es que es el pensamiento mainstream que dices tú. En este tipo de órdenes. Dice usted, don Claro, Mario. claro. Es que en el fondo hay y yo lo he escrito varias veces, ya he intentado indagar un poco qué puñetas ha pasado, ¿no? Claro. Es decir, en el fondo hay una dependencia desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hay una especie de dependencia, digamos. Escribía un señor que haciendo elogio de la socialdemocracia, precisamente, como... Y ha habido una especie de dependencia de una serie de ideas
de una serie de unos estados benefactores, de unos políticos omniscientes y tecnócratas omniscientes capaces de detectar a 500 años vista lo que vas a necesitar y por dónde vienen los problemas, y Aznar está en esa línea, a pesar de que él defendía ser liberal o que tal, en el fondo es su mente, su plástica cerebral ha sido moldeada dentro de esos 70 años de convencimiento de que tú tienes que estar aquí controlando el cotarro, que en el fondo tienes que hacer tú, pero que la sí, gente yo tiene creo que que depender incluso del creo que lo de Aznar, político. Entonces, sinceramente, el que no depende es peligroso. El que no se somete a ese Pero pensamiento no es solo es por peligroso. Aznar, fijaos, dejadme Ja, decir ya, la Aznar última. no, todos. El otro día estoy en un centro médico de la Comunidad de Madrid y veo un anuncio institucional diciendo si no hay amor, vuela, o si hay dolor, vuela. Era un anuncio contra la violencia machista. Y tú dices, es que estáis todos en la misma, y los que están votando para decir, salid de ese delirio, que estáis haciendo mucho daño a mucha gente, por ejemplo, a los varones que no son mayores de Down, los estáis destrozando la cabeza. Y salid ya a pedir perdón, en vez de abundar por ahí. Si no hacéis eso, vais a provocar una reacción extrema y la culpa la vais a tener vosotros, Claro. porque no habéis puesto el remedio. Y luego, otra cuestión ahí, la inmigración. Y tú dices, la inmigración ilegal. No, y la legal, es que hay momentos en que tú puedes plantear temas. Oiga, hay ya muchos extranjeros aquí, por lo menos plantéalo. Porque como además luego la vía de nacionalización es sencilla en España, tú puedes decirle a la gente, oiga, esto es un Estado. Y en este Estado nos dotamos de una serie de normas que nos van a vincular a todos. ¿Usted ve bien esto que está pasando o no lo ve bien? ¿Por qué se somete a referéndum ciertas cosas y otras no? Pero, Mario, Se lo ha que quería alterado decir es radicalmente la hipocresía. composición social de las sociedades europeas. Los europeos, cuando han podido, te han dicho que no en cuestiones gravísimas y determinantes, y ahí, lejos de rectificar, ¿qué han hecho las élites? Quitarles voz. Los referéndums de la Constitución Europea, etcétera. Pero, Mario, yo quería decir, ¡ojo! con lo de la inmigración, lo que El quería decir, extremismo, que viene el extremismo, macho. pero a mí me parece aurora boreal, que los mismos que están defendiendo el humanitarismo, la libertad, las fronteras porosas y tal, sean los mismos que, estando desde el poder, impiden Claro. a aquellas personas que quieren respetar los trámites legales y estar aquí de forma completamente legal y visible, que todo el mundo sepa quiénes son, de dónde vienen y qué han hecho, les impidan entrar. A mí Claro. me parece de aurora boreal. Entonces, yo, por supuesto, todo se puede debatir. Oiga, pues necesitamos incluso un inmigrante legal, ¿lo necesitamos? No. Bueno, vale, muy bien. Claro. Estoy de acuerdo. Esto es pluralismo, ¿no? Pero lo que me parece bestial es llegar a ese extremo de cinismo por parte de las bellas almas, de sabotear a la persona decente que viene de fuera, al hombre o mujer que vienen de fuera con Para que pase el que... para que entre, pues, yo qué sé. Le recuerdo un caso asesino. que está de mucha actualidad. Es que a los únicos inmigrantes que hemos echado de este país, que los hemos deportado, ha sido a los becarios de Nacho Cano, que estaban aquí Bueno, trabajando claro. y cobrando. Pues eso es lo mismo que ocurre en Alemania, exactamente la misma hipocresía. Estados Unidos es Están una... echando a los refugiados ucranianos Claro. y a los refugiados venezolanos, los que han huido de Nicolás Maduro, además con trampas administrativas, porque supone que es una ley que tiene que mandarte un preaviso y tal. Se están ahorrando el preaviso para que cuando llegues ya sea la orden de partida, y entonces si quieres recurrir, ya recurres desde Venezuela. Nos agotamos en las tertulias de subrayar y de realzar contradicciones flagrantes, ¿no? Pues las que acabáis de mencionar. Eso es un engaño. Pero cuando acabamos la tertulia, las contradicciones siguen ahí. Como Con el microcuento. Como el dinosaurio de Monterroso. Eso es. Y aquí, bueno, habéis comentado hace un momento el tema de Israel. Esta mañana ha salido el tema de lo que los chinos estaban pagando a unos eurodiputados a través de Huawei. De hecho, hay 5 eurodiputados de los que conoceremos el nombre, que es curioso que nos digan, bueno, os los contaremos en Estrasburgo dentro de unos días. Pues muchísimas gracias. Y al mismo tiempo hoy leemos que el señor Merz, creo que se llama,
está muy orgulloso y exultante porque Alemania va a tener en pocos años un ejército formidable. Yo casi me pongo el casco directamente ya, pensando que los alemanes van a tener de nuevo un ejército formidable, con la pequeña experiencia que tenemos los europeos de lo que han hecho los alemanes cada vez que han tenido un ejército formidable. Pero bueno, los enemigos de verdad nuestros son los rusos, que se sabe que han estado siempre invadiendo España cada vez que han podido, y Portugal también. Bueno, pero media Europa sí, ¿eh? Sí, sí, pero no España, justamente, no España. Bueno, ahora ya en la segunda, en la Guerra Civil Española, la participación rusa con los republicanos, con los republicanos, con los comunistas. Bueno, y ahora van a montar una base en Argelia, igual nos invaden porque van a estar y dicho aquí eso, nadie nos cuenta, aunque tú has mencionado esta mañana, no, si es que son los que de verdad son los iraníes y tal. Bueno, ¿quién manda en Irán? En Irán mandan los chinos. Quienes tienen tomado... A ver, Irán, que es que estamos todo el día hablando de Irán como si fuera, es verdad, desde el punto de vista de extensiones es un lugar enorme, pero Irán tiene un PIB de 500.000 millones de dólares. Es decir, o 400.000, creo que tiene 100.000 millones menos de PIB que Israel, que tiene 10 millones de habitantes. Irán tiene 90. Y están por debajo de Tailandia. Imaginaos lo que es Irán. O sea, es que le pegas una leche, los americanos le dan una leche de verdad a Irán, que por cierto, los americanos le tienen sancionado la venta de petróleo y al mismo tiempo le tienen levantadas las sanciones a 8 países, a Italia, a Japón, a Malasia, a China, y a Corea del Sur, que eso sí que le pueden comprar petróleo a Irán. Irán sigue vendiendo 300 o 400.000 millones de euros, que es su PIB, de petróleo, que luego es refinado en las refinerías de Malasia o en las refinerías de Shandong. O sea, es todo una patraña. O sea, es una patraña. Ahora mismo están dándose las condiciones, lo decía Marco Rubio en Estados Unidos, para que haya una guerra civil brutal en Siria. Y aquí el silencio más absoluto. Están matando por miles a los cristianos en Siria, el silencio más absoluto. O sea, mueren 3 tíos no sé dónde. De verdad, o sea, en geoestrategia no se crean ustedes nada. Casi todo lo que aparece es mentira. Hay mucha más información debajo de la mesa que la que hay sobre la mesa. Irán es una porquería. Irán, desde el punto de vista, es verdad que puede hacer muchísimo daño, es verdad, claro, porque el daño es que lo hace hasta una mosca, un pequeño mosquito te mata. Pero es verdad que si los americanos de verdad quisieran acabar con Irán, lo habrían hecho. Es decir, tratemos por lo menos de dar toda la información, dar todo el puzzle y luego que la gente lo componga como buenamente pueda. Donde tienen bastante poder es Rusia. Y China, hombre, China. ¿Quién le compra el petróleo es China. China es el Paganini, pero China es decir, pero el que ha tenido el control, de hecho, la traición, bueno, claro, es la traición, lo que rompe el veto a la invasión de Ucrania, o considerar un objeto codiciable por parte de Rusia, la cometió Obama, que es el que tácitamente rompe esa sobreprotección de Ucrania, a cambio de que Rusia medie, Javier, ¿sabes cuál es? Déjame terminar. Medie en la no proliferación, digamos, de la estrategia nuclear de Irán, que es exactamente lo que vuelve a pedir Trump a Rusia. Es lo que vuelve a pedir Donald Trump a Rusia. Es decir, estamos en las mismas. Es decir, claro que hay mentiras y claro que hay verdad, pero en este caso yo creo que, sinceramente, por cierto, a un país grande o pequeño, depende de la voluntad y de quienes estén armando y de quién lo respalde, puede ser un país peligroso. ¿Ha visto usted la noticia enormemente interesante de que China va a inyectar 500 millones de euros adicionales a la Organización Mundial de la Salud para suplir lo que Estados Unidos, bueno, en parte lo que Estados Unidos va a dejar de pagar? La OMS, que no fue capaz de decirle a China, oiga, la culpa del COVID ha sido suya. No, peor, a la OMS, que contribuyó a tapar la que les estaba diciendo, oye, que ahí no nos están diciendo la verdad. Dejadme decir algo. Solo un dato. En España, la transición energética, las renovables, hasta 100 empresas chinas están haciendo negocio con esto. Es decir, son preguntas, datos que hay que poner en la mesa, porque hay tantísimas empresas. Por cierto, ayer la ministra Sara Gessen, de Transición Ecológica, como todos hemos señalado al mentiroso repugnante de Sánchez por decir, es que en España no tenemos uranio, pero, oiga, ¿cómo que no lo tenemos? Aquí, las segundas mayores reservas de Europa. Entonces sale ayer la ministra de Transición Ecológica y dice, sí,
pero no lo tenemos refinado. Entonces le contestaba Carmen Refinado. Álvarez Vela hoy en Twitter: jolines, fíjense, tenemos uranio pero no está refinado, y encima nuestros olivos dan aceitunas que todavía no están rellenas de anchoas. Es que tenemos mala suerte en todo. ¿No? Y han prohibido a una empresa precisamente el explotar ese uranio, y yo sospecho que esa prohibición tiene mucho que ver con la relación de este gobierno con Pekín. Por supuesto que tiene. No le quepa a usted duda que, si no tengo ninguna prueba, Fijaos. pues ninguna duda. O sea, también. Una cuestión que quería comentaros también, que China dice es mucho... el gran, China es el gran. China es la madre del cordero, claramente. Si Bruselas y sus dirigentes a lo que aspiran es a ser China. Aspiran a poder A darte planificar carnes 20 años. de buen ciudadano, Pero que te por permitan favor, viajar o no viajar. Claro que o sea, sí. ellos saben que solo pueden competir. Fijaos, Un momento, que va a decir algo don Mario, que lleva toda la tertulia sin hablar. Es Hombre. verdad. eso, es joder, verdad. déjame hablar de una vez. No me acordaba de la voz, Mario. La cuestión sociológica y el distanciamiento élites-pueblo. Esto tiene su aquel, pero bueno. Israel gana el televoto, ¿verdad? En el país rabiosamente antisemita que es España en términos oficiales. 12 puntos para Israel. A ver, Mario, el televoto lo gana el Sí. que se proponga ganarlo, ¿eh? Si Claro. tiene pasta. Pero un momento, mira. No, lo digo para Sí. aclarar, ¿eh? Pasta sea que tiene todo el mundo para sé. eso. Bueno, pero igual hay gente que se propone ganar el televoto y otros que no. No tengamos Pero algún gusto con el televoto, ¿eh? Dejadme deciros No seamos más ingenuos. cosas que son interesantes. Le dejamos. Israel gana el televoto en Irlanda. Bueno, es el segundo, con 10 puntos. Echad un vistazo a lo que es Irlanda con Israel. Echad un vistacito a lo que es Irlanda con Israel, ¿El que más os va a contrario? aparecer. Que os va a aparecer Pedro Sánchez del Likud. Holanda, 12 puntos a Israel. Alemania, 12 puntos a Israel. Bélgica, 12 puntos a Israel. Bélgica, no sé si Mario, veis un Mario, patroncito Mario, aquí de lo que pasa. Mario, que hay gente que dice, Mario, ¿cómo ha podido votar sé- esta gente a Israel? sé Yo te lo Sé explico. prudente con esto, que con un poquito de dinero y unos call centers ganas el televoto. Bueno, Cuidado. ya. Y puedes planificar en qué países quieres ganarlo, porque te interesa más y por justamente las razones que tú estás diciendo. Yo sería No. muy prudente con el televoto. No, porque... Pero, don Julio, pero que es que esas bases... Bueno, o sea, yo eso, te lo digo. Pero que eso lo Que pueden es- hacer, que por un va, lado... va a haber información sobre eso. Yo Sí, te digo, que, sé prudente. que haya información, la que sea. Esa misma manera de explotar el televoto la podrían tener Claro, los los otros. otros. Pero no lo han hecho. Los ajos- Pues por encima de antisemitas roñosos, hombre. No, es una locura. Entonces sí, ahí ya sí que me habéis convencido. Doña Carmen Carbonell. Bueno, doña Carmen, felicidades. Muchas gracias. Cumpleaños Roñosos. Y muchas gracias a toda la audiencia que me está felicitando por redes sociales, que es un auténtico privilegio y es un lujo lo que tenemos en esta casa de oyentes y de espectadores. Así que a todos ellos muchísimas gracias y qué alegría poder celebrar un año más en esta casa el cumpleaños, que sean muchos más, ¿no? Para esta casa y también para mí, porque eso significa que estamos todos Mira, a en ver si buena es posible. forma física, con buena salud, que eso es lo importante. Bueno, les traigo los resultados de la encuesta que lanzábamos esta mañana. La pregunta era la siguiente: ¿tiene razón Pachi López y odia usted al PSOE? Seguro que han escuchado esas declaraciones de Pachi López ayer en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, diciendo eso de ¿por qué nos odian tanto?, ¿no? Don Luis del Pino daba esta mañana una serie de razones y nosotros dábamos 4 posibles respuestas a esta pregunta. La primera, sí, odia al PSOE. La segunda, a veces. La tercera, no. Y la cuarta, ¿existe el PSOE? Porque quizás es una pregunta que también tendríamos que hacernos. Bueno, Metafísica, ¿no? el 81% de los encuestados dice que sí, que odia al PSOE, pero es que hay un 13%, la segunda opción más votada, que se pregunta si existe el PSOE. La opción troll de este programa, que nos gusta mucho, ¿no? Poner una opción un poquito de vacile. En los resultados en Twitter hay un 1% que dice que a veces y hay un 5% que dice que no. O sea, Atención. hay un... Dan ante la opción de ¿odia usted al PSOE? Dice sí, dice no, solo a veces. 81% sí, 1%
Bueno, a veces. A veces, a Vale. veces. Pero es que fíjese usted, don Luis, entre los que dicen no, en el chat de YouTube me he encontrado un interesante debate entre los seguidores. José Jurado dice, odiar, jamás. El odio hace daño al que odia, nunca al odiado. En todo caso... Ese era don Julio Ariza Claro. con seudónimo. ¿Qué nombre se ha puesto don Julio? Ahí. Don Julio Ariza al parecer se hace Jocosedio. llamar José Jurado. Dice, en todo caso da pena mezclada con asco, que es una argumentación que pues también es bastante lógica. Birkas dice que a él odiar o a ella no le molesta. Le va bien al hígado echar bilis. Quizás es una cosa terapéutica, quizás, esta propuesta que nos hace este seguidor. Lineo 950 dice que la encuesta va de odiar a una organización, no a una persona. En tanto en cuanto el odio directo a una persona puede ser más dañino, sin embargo, Está pues, muy bien visto. detestar una organización no, Está es muy una bien cosita visto, un da poquito gusto más... tener Yo creo que habría que- escuchantes inteligentes. Sí. Habría que poner una pregunta pasiva, decir, ¿por qué Pachi López y el PSOE nos odian? Exacto. ¿Por qué nos odian tantísimo para hacernos tantísimo daño? Todas esas fechorías, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros ¿Qué para hemos hecho? recibir ¿Por qué nos precisamente esos ataques? En Twitter, Simanares dice que hasta Romerales tiene que odiar al PSOE por todo lo que le ordenan hacer. Francisco Simal dice, el PSOE es lo peor que le ha pasado a España desde hace 140 años. Fue, es y será el cáncer de España. Hay que extirparlo. Así de claro lo tiene Francisco Simal. Y Roberto Alcázar y Pedrín dice que es sano odiar el mal que estamos sufriendo, ¿no? En ¿Pero ese quién, sentido. Roberto Alcázar o Pedrín? Pues todos. Los porque dos. De forma unívoca. porque son estos alias, don Julio, que yo me encuentro en Twitter y entonces entiendo que es un conjunto. Y en las publicaciones... Es un dúo como típico, Pues como sí. Ortega y Gasset. como Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. Sí, Bueno, señor. personas. Sí, señor. personas. Momento, don Luis. En las publicaciones de YouTube, alguien que se hace llamar Blanca White 1899 dice que desea con fuerza que desaparezca un partido que nos lleva a la ruina como sociedad y como nación. Charo Márquez dice que tiene Blanca, desprecio... white y negro, black. Sí, debe sí, estar también. como José Blanco White, el célebre escritor. Bueno, Charo Márquez dice que tiene desprecio desmedido, que eso es lo que siente por ellos y por sus votantes. No olvidemos que también, pues claro, en un momento determinado, ¿quién ha puesto ahí al PSOE? Pues los votantes. Pero yo tengo cierta clemencia ante ciertos votantes que creen que existe un PSOE bueno, ¿no? No deberías. Me da como lástima, me dan ternura, ¿no? Esa gente que confía en un que PSOE bueno que no existe. Hay que El día del conseguir... cumpleaños es muy Ya, emotivo. ya. Los votantes ni siquiera han conseguido ponerlo ahí. Ha sido la coalición de intereses indecentes Sí. que hay entre bandas Claro. que gobiernan ahora mismo. Bueno, termino con un comentario que nos dejan en las publicaciones de YouTube, es de María Fernanda Asensio Millán, que dice, para odiar a alguien hay que haber amado previamente. Y no es mi caso. Siempre me han dado mucho asco. Son unos ladrones y tienen mucha maldad. Tengo 67 años y nunca les he votado. Pues Buena mire usted, edad. buena Buena edad, edad, y- 67. y con salud, no habiendo buena edad. votado al PSOE, pues tranquilidad, ¿no? En Que ese pases un sentido. estupendo día de cumpleaños, Carmen. Muchas gracias, don Julio. Bueno, muchísimas gracias, don Julio Ariza, muchísimas Gracias. gracias, don Javier Venegas, muchísimas gracias, don Mario Noya, y a ver si habla usted un poco más el próximo día, porque esto no Quédense puede conmigo, ser. guarden este audio. Hacemos una breve